Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 13 únicamente. Primera a Corintios 12, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Siempre pedimos que el Señor bendiga la exposición de su palabra, precisamente por ese entendimiento que decíamos en la oración. Si no viene el Espíritu Santo y hace esto real en nuestras vidas, será simplemente más información que entra a nuestra mente y que no sabemos cuánto va a estar ahí o si pronto va a ser olvidada. Me ponía a pensar, mis estimados hermanos y amigos que han seguido la serie, son 39 sermones ya que llevamos en la primera carta a los Corintios. ¿Cuánto retenemos de lo que hemos estado exponiendo? ¿Qué sabemos? Haciendo un repaso muy rápido de los dones espirituales, ya estamos entrenados en esto. ¿Qué sabemos de la cena del Señor? ¿La entendemos ahora bien? ¿Hay algo que nos ha llevado a cambiar al entender la palabra? ¿Se ha hablado del decoro y de la manera correcta de vestirse? ¿Ha hecho esto algún cambio en la vida de alguien? ¿O simplemente lo escuchamos y todo el mundo sigue vistiendo como quería, sin considerar el orden de Dios para los varones, para las mujeres? ¿Qué entendemos de la comunión? ¿Qué entendemos del ministerio de la palabra de Dios? ¿Lo apreciamos? ¿Cómo hemos mejorado en nuestro entendimiento de las libertades cristianas y de lo que es lícito y de lo que no es lícito y por qué hacer algo o por qué no hacerlo? ¿Entendemos mejor el matrimonio establecido por Dios y las implicaciones de lo que el matrimonio significa? ¿Ha habido algún cambio en nuestra manera de comportarnos al tener quejas alguno contra el otro? ¿Entendemos cuán seria es la inmoralidad sexual según lo que habíamos estudiado? Y ahí podríamos seguir. Algo hizo cambiar en nuestra manera de tratar a los demás, evitando divisiones y grupos. Y todo esto lo digo porque el tema que hoy quisiera tratar es lo que pudiéramos llamar muy básico y de conocimiento casi que de todos. Y si no hago esta aclaración, después de escucharlo, muchos van a decir, eso que predicaron hoy, la verdad es que ya yo lo conocía, nos lo han explicado tantas veces, de hecho eso se toca en la clase de doctrina, para uno ser miembro. Pero mi llamado es, si nosotros, esto que es básico, porque la palabra del Señor nos dice que la doctrina de bautismos es esencial, es de los pasos primeros que tenemos que entender, según Hebreos 6:2. Y si nosotros no entendemos lo que ha pasado hoy aquí, no hay ningún provecho para nuestras almas. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, hemos leído y tenemos que entender muy claramente lo que es el bautismo y lo que significa. Para ello tenemos que entender el tema de este capítulo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia que según dice Efesios 4:4, hablando del mismo tema, es los que tienen una misma esperanza, y lo leo para ustedes.
En Efesios 4:4 el apóstol Pablo, hablando de este mismo tema de la iglesia como un cuerpo, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ustedes y yo debemos entender que la iglesia como cuerpo de Cristo son los que tienen una misma esperanza y un mismo llamado. Desde el inicio de la carta a los Corintios les dijo, ¿cómo los calificó ellos? Llamados a ser santos. Si nosotros no entendemos qué es la iglesia, nosotros pasaremos por todos estos pasajes sin ningún provecho. Algo que se explica en las lecciones de doctrina de la iglesia es el concepto de iglesia en sus diferentes ilustraciones que la Biblia nos da. La iglesia como un edificio, la iglesia como un rebaño, la iglesia como una familia, pero en particular necesitamos entender la iglesia como un cuerpo y sus aspectos universal, invisible y local, visible. Recuerden que hacemos usualmente referencia a ese concepto equivocado de la iglesia que tienen otras acepciones de cristianismo, si pudiéramos llamarlo así. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la Iglesia Mormona, o los Testigos de Jehová, tienen un concepto de iglesia que es una organización humana, mundial, visible. De manera que para pertenecer a la iglesia, la persona tiene que pertenecer a esa organización. Es una organización que tiene una estructura y una sede en algún lugar, y de ahí se dicta todo lo que las iglesias locales deberían creer y hacer. Nosotros no creemos que la iglesia sea un organismo de esa índole. Nosotros sí creemos que hay una iglesia universal. Creemos que está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, donde sea que estén, independientemente de la iglesia a la que pertenezcan, pero con estas características. Son personas que han nacido de nuevo, se han arrepentido de sus pecados, confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, viven y siguen a Jesucristo, viven siguiendo las enseñanzas de Jesús y esperan a Jesucristo. Y tales creyentes están distribuidos en iglesias con diferentes nombres, iglesias bíblicas. En ese sentido, esa iglesia universal la llamamos invisible porque nadie puede determinar con certeza ese o esa pertenece a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo en este mundo. Porque como esa es una obra de gracia espiritual, no podemos ver dentro del corazón si esa persona tiene el sello de Dios. Ahora bien, habiendo dicho esto, también sabemos que esa iglesia de Cristo, que es su cuerpo, tiene una representación visible en cada iglesia local. Y por eso es que es tan importante entenderlo, porque no es posible para una persona profesar fe en Jesucristo y vivir aislado de la iglesia local. Cuando el apóstol Pablo está hablándoles aquí y les dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y comienza a hablar de la ilustración del cuerpo, él está hablando a una iglesia local, a una asamblea local de creyentes, y ellos debían entender, se está dirigiendo es a nosotros, no tenemos que estar pensando en los demás, es a nosotros, a la asamblea de hermanos que se reúne en tal lugar, en Corinto en este momento. Entonces, cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
nos llama al entendimiento correcto de lo que el bautismo significa. El bautismo es este visible que vimos hoy, de hermanos que procedieron a hacer profesión pública de fe. Es el rito, como quien pudiera decirlo, de identificación con Cristo y con su iglesia. Es el rito, porque es un rito, se hace siempre lo mismo, se invoca el nombre del Dios único y verdadero, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, siempre. Y se sumerge a la persona en representación de lo que ha ocurrido en su vida, que ahorita lo veremos. El bautismo entonces es primeramente, o uno de los aspectos es un lavamiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16, cuando está Pablo relatando su conversión, él dice lo que Ananías, el siervo de Dios, que fue enviado para orar por él, para que él recuperara la vista en su conversión, dice así, Hechos 22, 16. Le dice él: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso nos hace entender qué es lo que representa. No, de ninguna manera está diciendo que el agua del bautismo lava los pecados, y eso lo aclara el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:21, leo para ustedes si no pueden buscarlo pronto. Primera Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que eso nos da el sentido correcto de cuando le dice Ananías a Pablo: levántate, bautízate y lava tus pecados. De ninguna manera le está diciendo que esa agua física lavará las inmundicias del corazón, porque lo único que puede limpiar la inmundicia del corazón es la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces el bautismo debemos entenderlo claramente como un lavamiento, el símbolo de haber sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Y el bautismo es un símbolo de unión con Cristo. Lo leyó el pastor ahora, pero volvamos a leerlo. Romanos 6, del 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí la parte importante de ambos versículos es esta frase: juntamente con Él. El bautismo es la representación de que ese individuo está ahora unido a Cristo, juntamente con Él ha sido sepultado y juntamente con Él ha sido resucitado. Ahora bien, el versículo de nuestra exposición dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y yo estoy hablando mucho del bautismo en agua, pues yo vi quién bautizó aquí, el pastor Eduardo administró el bautismo, pero aquí está diciendo que es el Espíritu Santo el que nos bautiza. ¿Quién es el que bautiza? Y igual en las Sagradas Escrituras vamos a ver dos maneras de referirse al bautismo. En Marcos 1:8, Juan el Bautista dijo lo siguiente cuando él predicaba: yo a la verdad os he bautizado con agua, refiriéndose al elemento con el que él administraba el bautismo. Pero Él
hablando de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios, Él os bautizará con Espíritu Santo. Y en esto quiero que presten atención porque acá nosotros estamos partiendo del versículo que dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Pero Juan dice que es Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Somos atentos a cuando leemos estas cosas? ¿Quién es el que nos bautiza? Bueno, primero dice aquí que es Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Y también en Lucas 3:16 corrobora lo mismo. Lo leo también. Yo a la verdad, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí entendemos entonces que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que bautiza con el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús mismo, antes de ascender, según Hechos 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, confirma, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. El elemento que usó Juan para bautizarles a ustedes fue el agua, mas vosotros, discípulos de Jesucristo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a el bautismo espiritual. Cristo Jesús bautizando con el Espíritu Santo. Y también enseña la palabra de Dios lo otro, que el bautismo, que el Espíritu Santo bautiza en el cuerpo de Cristo. Leímos aquí, pero vamos a dos citas más, Romanos 6:3. Ahora cambia el lenguaje. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y ahora usa otra frase, hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Pero vean, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora estamos viendo otro aspecto entonces de ese bautismo y es donde entra la acción del Espíritu Santo uniéndonos a Jesucristo. Gálatas 3:27. Carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ambas cosas enseña la palabra de Dios. ¿Le hemos puesto la atención suficiente? Podemos dirigirnos al Hijo de Dios y agradecerle que nos bautizó con su Espíritu Santo, y podemos dirigirnos al Espíritu Santo de Dios agradeciéndole que nos bautizó en Cristo. Por eso les decía que me preocupa que sigamos adelante y mucha más información sin entender cosas tan importantes y sus implicaciones. Porque hoy eso es lo que quisiera que quede claro para nosotros. ¿Qué es esto de este bautismo espiritual que la Biblia habla y que se representa con un bautismo como el rito que hemos presenciado hoy? ¿Cuándo y cómo ocurre ese bautismo? Voy a leer una serie de citas que nos van a servir para respaldar un resumen de cómo debemos entender la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo
o del Espíritu Santo. En Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 16 y 18, Jesucristo, el Hijo de Dios, promete esto a sus discípulos. Juan 14, versículos 16 al 18. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo está prometiendo que el Espíritu Santo va a venir y que hay quienes no lo pueden recibir. Hay quienes no pueden verlo ni conocerlo. Pero los escogidos de Dios sí podrán. Porque está en este momento todavía no había venido el Espíritu Santo, no había Cristo muerto, resucitado, y no había venido Pentecostés. Por lo tanto, Él les dice, mora con vosotros, pero estará en vosotros. Y les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué maravilla! Jesucristo viniendo a los suyos por medio de su Espíritu Santo. Él lo prometió. Colosenses 2:12. Sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo. Eso es lo que ocurrió hoy con el hermano Giovanni y su esposa Laura. Una representación de una sepultura. Por eso hay un himno que se llama En las aguas de la muerte. Porque tenemos que recordar eso. Muertos al pecado, sepultados con Cristo. Leámoslo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él. ¿Cómo ocurre esto? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pensamos nosotros en todo esto cuando vemos al ministro del Evangelio sumergir a esa persona en el agua y levantarla y decir, ahí está un hombre o una mujer que ha muerto al pecado y por el poder de Dios que resucitó a Jesucristo, esa persona es levantada como una nueva criatura, no que haya pasado en el momento, simbolizando que esa maravilla ocurrió en su vida. ¿Cuánto debemos pedir perdón al Señor si hemos presenciado bautismos como si no estuviera pasando nada? Estamos siendo testigos del poder de Dios que resucitó a Jesucristo y que resucita a los pecadores. Hace necesario que lea otra vez. Ya lo leímos, pero una vez más. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, el bautismo es en Cristo, en su cuerpo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautizados en Cristo Jesús, porque por un solo Espíritu, es el Espíritu Santo, por Él fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, debemos entender, he redactado un breve párrafo que espero nos ayude a tener todas estas cosas en orden. Antes voy a leer uno más que me faltaba, Efesios 1:13.
Efesios 1:13 dice, en Él, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay un orden muy específico. En Cristo, nosotros habiendo oído la palabra del evangelio y habiendo experimentado esa fe salvadora, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un cristiano, ¿quién es un cristiano? Cuán importante es que supiéramos nosotros responder claramente esta pregunta, porque de los millones y millones que proclaman ser cristianos, de muchos no se va a poder decir lo que aquí voy a compartirles. Un cristiano es un pecador al cual el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra, sea predicada o leída, expuesta en alguna manera, por la predicación, básicamente, ese pecador es resucitado para que tenga conciencia espiritual. Dios hace algo para que él tenga conciencia, porque si no lo hace Dios, esa persona sigue inconsciente y pensando que todo está bien o que las cosas no están tan mal como para que Dios me mande al infierno. No creo. Es el Espíritu Santo el que tiene que venir primero que todo a despertarle la conciencia a ese pecador y a hacerle ver que sí puede terminar en el lugar de tormento y que probablemente así será. Pero con ese espanto de reconocer su situación espiritual a través de la palabra de Dios que ha oído, el Espíritu Santo les lleva no solo a reconocer su urgentísima necesidad de salvación, de perdón, y no lo deja ahí, sino que lo lleva a Jesucristo, lo lleva al Cristo de Dios. Y cuando el pecador, arrepentido de sus pecados, viene al Salvador, recibe el perdón, y no solo el perdón, sino la limpieza. No solo el perdón, la limpieza. Ese pecador entonces es unido a Jesucristo. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo lo une espiritualmente a Cristo. Y eso significa entonces que como está unido a Cristo, participa con Cristo de la muerte y de la resurrección. Ya no vive más como vivía, ahora es una nueva criatura en Cristo. Y todo esto ocurre a un nivel espiritual invisible. Pero, aunque ocurre a un nivel espiritual invisible, llega a ser visible y evidente. Y eso es lo que nosotros representamos. Visiblemente se representa toda esa maravilla del actuar del Espíritu Santo que aplica la obra de Cristo en el pecador, porque ese pecador ha dado evidencia de que todo eso que implica el bautismo del Espíritu Santo ha ocurrido en su vida. Y como el versículo nos dice que fuimos bautizados todos en un cuerpo, el pecador es unido al cuerpo. ¿A cuál cuerpo? ¿Dónde está? Espiritualmente ya está unido al cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal. Pero así como estamos hablando de cosas invisibles y cosas visibles,
cosas que ocurren internamente y hablamos de cosas que se evidencian de manera externa. Lo mismo es con el cuerpo de Cristo. Si usted, pecador, por la fe en Jesucristo, ha sido unido al cuerpo de Cristo verdaderamente, eso se va a evidenciar uniéndose al cuerpo de Cristo, que de forma visible se manifiesta en una iglesia local. ¿Por qué y para qué? Lo habíamos visto hoy hace 8. Un miembro del cuerpo al cual se le da una función específica, al cual se le pone una área de servicio específica. A todos, dice el versículo, a todos los creyentes, ¿verdad? Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta parte es importantísima en el versículo. Nos está hablando de beber algo. Se nos dio a beber de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el episodio de Cristo hablando a la mujer en Samaria, Juan capítulo 4? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando Jesucristo? Sino del Espíritu Santo. En Juan 7, 37 y 38, Jesucristo confirma esto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús dice, se pone en pie y a gran voz dice, ¿qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero entendemos la claridad, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y Jesucristo dice que los que vengan a él a beber, pidiendo esa agua de vida, de su interior correrá. Y dice claramente qué significa esto. No tenemos que quebrarnos la cabeza interpretando. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Gloria a Dios, como Dios nos ha mostrado recientemente y enfatizado los ríos que salen de la ciudad de Dios. El profeta Zacarías habla de ese río. El profeta Ezequiel habla de ese río. El profeta Juan habla de ese río que fluye. El Espíritu Santo de Dios con agua de vida para todos los que vienen y son de Cristo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y bueno, ese es el gran problema. Que muchos ni siquiera han tenido sed para venir a Cristo y decirle, dame a beber. Dame de esa agua, como dijo la mujer samaritana. Muchos de los que han sido incluso participantes de la ordenanza visible, de esos símbolos externos, no son participantes de la realidad espiritual que esos símbolos representan. Pensémoslo. Muchos de los que dicen ser cristianos y han participado de los símbolos externos no son participantes de la realidad espiritual que esos símbolos representan. ¿Y por qué puedo decir semejante cosa? Porque esas personas no parecen experimentar un verdadero arrepentimiento, que es la obra del Espíritu Santo, porque esas personas no parecen estar unidos a Cristo por la fe, que es obra del Espíritu Santo, porque esas personas no parecen tener apego al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y personas que menosprecian la iglesia de Cristo no están dando evidencia de que conozcan la realidad espiritual que esos símbolos externos de los cuales tal vez han participado. Y por eso les digo, si nosotros estas cosas tan básicas no las manejamos claramente, ¿cómo vamos a progresar? ¿Para qué vamos a llenar nuestra cabeza de términos teológicos en latín y en griego? Sin entender lo básico de qué es ser cristiano, qué es ser bautizado con el Espíritu Santo. Los creyentes están llamados a vivir según las implicaciones de ese bautismo. Y pueden decir, yo he sido bautizado. El Redentor Jesucristo vino y me bautizó con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo vino y me unió a Jesucristo. Mis pecados fueron lavados en la sangre del Cordero. Y ahora pertenezco al cuerpo de Cristo. Todo eso tiene que poder decirlo un creyente de corazón. Y por lo tanto hacer su esfuerzo de que eso que proclama como una realidad interna sea evidente y visible. Y siendo el primerísimo paso, si no ha sido bautizado, representar por ese símbolo sagrado la unión con Cristo y unirse al cuerpo de Cristo. Porque está diciendo, eso pasó en mí ya. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Amo a mis hermanos. Soy parte de ellos, ellos son parte de mí. Eso lo veíamos hace 8 días. Los cristianos entonces están llamados a vivir según las implicaciones del bautismo del Espíritu Santo. Y pregunto, si el versículo dice, a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, ¿ha bebido usted? ¿Ha bebido? Porque el asunto es que a los que se les da esta bebida no basta con una probadita, sino que como en el salmista que habla, gustad y ved que es bueno Jehová. Una vez que el pecador ha probado el perdón de sus pecados, la maravilla de la salvación, la unión con Cristo, no se queda ahí porque ya gustó de Jehová, de la bondad de Jehová, y ahora quiere más y más. Y por eso es que tiene sentido que la Biblia nos mande a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque queremos más y más del agua de vida. Cuando no es así y cuando se ha malinterpretado la conversión, el nuevo nacimiento, con una experiencia emocional pasajera, le bastó a aquella persona. Fue a la tal actividad evangelística o fue al tal campamento o encuentro, como le digan, y tuvo toda su experiencia y después se le pasó. Pero así no es la verdadera experiencia. La verdadera experiencia le hará a usted anhelar más y más de Cristo, tener más y más sed del Salvador. Y se identificará con el Salmo 42 cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, de esa misma manera, con esa intensidad, clama el alma del creyente por Dios. Si no hay sed de Dios, la persona no tiene el Espíritu Santo. Y lo que tiene que hacer es pedirlo. Pedir con súplica para poder conocer al Salvador y para ser unido a su iglesia y entonces disfrutar de lo que aquí se dice. La doctrina de bautismos, hermanos, es básica y esencial. Y no querramos dar grandes pasos ni escalones hacia cosas mucho más elevadas si no entendemos lo básico de la acción maravillosa y poderosa del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Porque sin eso, todo lo demás no tendrá provecho para nosotros.
Puede ser que en Corinto eso había sucedido y se habían preocupado por tantas otras cosas y estaban ejerciendo dones y estaban realizando actividades y organizando cosas. No se imagina uno qué más podría haber, y tal vez ni siquiera entendían que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, maravilloso eres tú. Tú hablas, Señor, por tu palabra. No dejes que seamos sordos, tercos y necios cuando tú hablas. Concédenos ser dóciles y humildes. Que cada uno de los que hemos escuchado estas palabras anhelemos con todo el corazón y supliquemos que en nosotros se evidencie esta realidad maravillosa espiritual de haber sido unidos al cuerpo de Cristo, de haber bebido del Espíritu Santo. Mira a los que se engañan a sí mismos y alúmbrale su conciencia. Mira a los que están descuidándose y no piden más del Espíritu Santo. Mira a los desinteresados, a los conformistas, a los apáticos. Ven, Dios mío, suplicamos que nos escuches y hagas una obra transformadora por medio de tu palabra para la gloria de tu Hijo Jesucristo y el bien de tu iglesia. Amén.